2221. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Que el Señor nos guarde en este tiempo, para el Señor finalizando año, para el mundo iniciando año, y por eso como que no nos encontramos con Dios. Esa es la realidad. Bueno, nosotros venimos hablando, venimos aprendiendo lo que significa el nombre de Zen. Estamos hablando del peso. Cuando hablamos del peso, estamos hablando de la importancia del lugar y de todas aquellas cosas que nos enseña la Escritura. Y estamos hablando que dentro de los significados del nombre del Señor está lo que es la resurrección, es consumado, y también lo que tiene que ver con la perfección. Y para hablar de perfección, estamos hablando de la obra que tiene que hacer el Señor, y que es lo que se llama el alfarero. Estamos hablando de cuál es la tarea, cuál es la función de Dios con cada uno de nosotros, que somos sus vasijas, vasijas de honra o vasijas para destrucción, dice el Señor en su palabra. Y eso, que yo sea vasija de honra o que sea vasija de deshonra, soy yo la que lo determino. Si yo tomo la decisión de caminar con el Señor, pues Dios me va a hacer una vasija de honra. Si yo sigo caminando en las costumbres de los hombres, en los mandatos y caminando en el mundo, pues a mí el Señor me va a utilizar. ¿Para qué? Para traer juicio, para bendecir a otro, pero para traer juicio sobre mi vida. Estamos nosotros hablando y estamos nosotros analizando de qué es lo que el Señor necesita, o cuáles son las herramientas o los elementos que necesita un alfarero. Fíjense que yo esta tarde, cada uno de los artes tiene unas herramientas que utiliza para obtener un producto. Y cuando miraba en internet, miraba cómo un señor tenía un fruto, no sé qué fruto era, es un fruto de pronto por allá, por la India, por allá por el Japón, por el oriente, pero eso era inmensamente grande, y él lo cogió y lo puso sobre una rueda y empezó a dar vueltas. Entonces yo me acordé, este es el proceso del alfarero, pero resulta que con el Señor, Él coge el barro y hace la vasija. Este Señor tiene el fruto y hace otra cosa. Entonces, pero siempre es dándole vueltas, o sea, con el pie le da y la banda hace así y le mueve y da, y como esas herramientas o esos elementos que se usan para pelar verduras y todo, así lo cogía y salían las tiritas y eso arriba se iba achicando y él cogía aquí y aquí se iba achicando, y yo dije, vea, cada arte tiene lo suyo.
Y venía, vuelvo y le repito, la parte de que el Señor coge el barro. Ya sabemos que el primer proceso es tirarlo al piso, pararse sobre él, molerlo con los pies para empezar a mirar cuáles son las cosas que tiene el barro, que son susceptibles a los pies del Señor o del alfarero, para empezarlo a sacar, y luego ahí sí sube a las manos del alfarero. Hablar de alfarero es hablar de una persona que trabaja el barro. Y nosotros somos el barro, según lo que nos dice Isaías, y el alfarero es el Señor. Dependiendo de la tarea, dependiendo del objetivo, dependiendo del propósito que el Señor tenga con nosotros, así nosotros seremos tratados. Yo les decía ya a los hermanos de Piedecuesta, yo les decía, si usted va a ser vaso, usted va a tener un contenido porque alguien se lo va a tomar. Pero si yo voy a hacer jarra, yo voy a darle a los vasos. Entonces, dependiendo de qué tanta entrega, de qué tanta el propósito que tiene el Señor, pues así el Señor, lo que el Señor nos está hablando acá y lo que el Señor nos está diciendo, es que dependiendo del propósito que el Señor tenga con nosotros y de la tarea que el Señor tenga con nosotros, así va a ser el proceso de Dios con nosotros. Vuelvo y le digo, si yo soy un vaso, pues el Señor me va a coger el poquito de barro, le va a dar la vuelta, le va a trabajar, va a hacer todo lo que necesita. ¿Para qué? Para hacer el vaso. Pero si yo voy a hacer una jarra o voy a hacer una vasija como las de piedra que usaba el Señor en la antigüedad para llenar, pues otro proceso tiene esa vasija. Y le decía yo a los hermanos en Piedecuesta, y le decía que unos son los que van a llenar los vacíos, otros son los que van a llenar las vasijas. El Señor los va a utilizar para que cuando Él me dé a mí, yo le dé a otros, y ese le da al otro, y así funcionan las cosas. Pero todo depende si yo me dejo usar por el Señor. Porque si yo no me dejo usar por el Señor y yo sigo en mi rutina, sigo en mi mal caminar, pues yo no voy a ser elemento para el Señor. El Señor dirá, dejémosla ahí, ¿ya? Pero Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros seamos vasijas para Él. Habíamos hablado lo primero que era el alfarero. Y recuerde algo, que el alfarero tiene el diseño en su mente. El alfarero no se sienta como el diseñador, como el zapatero, como los que trabajan en modistería, los arquitectos que se sientan y hacen el diseño, le ponen la medida, el alfarero no. El alfarero dice que lo tiene en la mente y de acuerdo a lo que tiene en la mente, él va trabajando con sus manos, va trabajando y va haciendo la figura que solo él conoce. Solo él es el que conoce cuál es la figura, cuál es la forma, cuál es la manera que le va a dar a ese barro y la funcionalidad y también cuánto tiempo va a durar en el horno, porque dependiendo del horno, dependiendo de la vasija, dependiendo de lo que usted va a hacer, así va a estar un tiempo en el horno. Hoy vamos a hablar de algo que es la rueda del alfarero. Ese es otro elemento que utiliza el alfarero y es la rueda que tiene el alfarero y que nosotros sabemos que esta rueda es plana, es circular, tiene unas medidas, cumple unas funciones. ¿Para qué? Para que en la medida en que se trabaja con el barro, se trabaja con la rueda y las manos del alfarero, se va haciendo la figura, se va haciendo lo que el Señor quiere y ahí va dando el objetivo. Le pregunto o le digo, ¿qué es una rueda? Y dice que una rueda es un elemento circular que el alfarero, según la cantidad de vueltas o según lo que él quiere hacer con ese barro.
Entonces dice que es un elemento circular en cuya función es girar. Nosotros sabemos que la Biblia es cíclica. La Biblia es cíclica, la Biblia son procesos repetitivos, inició, empezó y volvió y dio y siguió en cada proceso, en cada generación, la palabra o las cosas se van dando. Por eso dice que es un elemento circular y la función es girar. Gira, y ahí le va dando la función. Dice que la rueda permite sustituir un movimiento de arrastre y un movimiento de rodamiento. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros usamos la rueda es porque queremos llevar algo a otro lugar y lo más fácil son las ruedas, ¿cierto? Entonces se utiliza la carretilla que tiene la rueda adelante, se coge, se llena lo que va a hacer y se utiliza ¿para qué? Para trasladar, para llevar o para cualquier otra cosa. También nosotros tenemos las ruedas de los carros, las ruedas de las motos. También las máquinas tienen ruedas, tienen una banda que tiene arriba una rueda, baja hasta la parte de la parte posterior de la máquina y cuando usted oprime el motor, ella empieza a girar. Gira aquí y empieza la máquina a trabajar y a hacer su función. Dice, ¿cuáles son los elementos que componen una rueda? Yo me puse medio una banda de rodaje, un revestimiento, la llanta, el cubo y los órganos de rodamiento. Estos son unos elementos ¿para qué? Para que la rueda gire, para que la rueda, si usted mira la llanta tiene un revestimiento de cuero, ¿cierto? Si usted mira siempre las bicicletas tiene una cadena que hace que las dos ruedas giren, o sea, siempre estamos viendo y estamos analizando que para que la rueda tenga un uso, pues hay que girarla, hay que darle un eje, hay que darle una fuerza, hay que darle un uso, porque a través de ella es como muchas personas pues van a hacerse beneficiarios de esa rueda. Dice, cuando el alfarero, y aquí dice, cuando el alfarero da inicio a una obra de barro, debe tener en cuenta que el barro quede en el centro de la superficie plana, es decir, que el barro quede equilibrado. Si el barro no queda en el centro de la rueda, en el centro del eje, ¿para qué? Para que en la medida que va girando la rueda, el alfarero con la mano izquierda va haciendo que no se pierda la forma y con la mano derecha él va haciendo la parte de adentro y va tocando y va armando la figura. Entonces, fíjese que si no hay un equilibrio entre el barro y la rueda, no vamos a tener una vasija buena. ¿Por qué? Porque a la medida que empiece a girar y hay el desequilibrio, salen volando todos los pedazos de barro y al final no se va a lograr nada. Va a encontrar usted barro hasta en el techo porque la velocidad vuela por aquí, vuela por allá y el vecino que va entrando le cayó el pedazo también en la cabeza y ahí entramos nosotros en ese problema. ¿Qué me quiere decir? O sea, ¿qué entendí yo con esta parte que me dice que el barro debe quedar equilibrado? El barro debe estar centrado. El barro debe tener la posición en el centro de la rueda para que cuando se hagan los giros, se haga todo lo que el alfarero quiere, ese barro cumpla una función y tenga el equilibrio y sea fácil moldeable para hacer el objetivo o la vasija. Yo pensaba, yo soy barro y mi centro, mi eje es Cristo. Debe ser el Señor. Él es mi centro, Él es mi equilibrio, Él es el que me va a guiar cuando Él empiece a hacer el proceso en mi vida. ¿Para qué? Para que yo no saque una pata por aquí,
para que no voltee los ojos para allá, para que los oídos no escuchen lo del mundo, sino que yo me centre en las cosas del Señor. Entonces, por eso dice que el barro debe quedar bien equilibrado. Y dice que es lo que el ser humano le llama la rueda de la vida. Si usted está equilibrado, la rueda, si está bien, y a usted dice, así le dé 20 vueltas el mundo, sigo parado en lo que es. ¿Sí? Entonces fíjense que le está diciendo que si el alfarero debe tener en cuenta y debe estar muy centrado en lo que está haciendo para que el barro no quede en la parte más mínima desequilibrado o fuera de lugar, porque no se va a alcanzar el objetivo que tiene el alfarero. Por algún lado va a quedar la grieta, por algún lado va a quedar el quiebre, y cuando vaya al horno, por ese lado explota la vasija. ¿Qué quiere decir? Que si yo no me dejo moldear, si mi centro en él no es el Señor, si mi centro no es la palabra, si mi centro no es Cristo, cuando a mí el Señor me lleve al fuego, cuando a mí el Señor me lleve a la tribulación, cuando a mí el Señor me pase por la enfermedad, cuando a mí el Señor me traiga la opresión, yo voy a salir corriendo de la obra del Señor. No voy a aguantar. ¿Por qué? Porque no estoy centrada que todo lo que sucede a mi alrededor es para mi bien. Todo lo que pasa a mi alrededor es porque el Señor está buscando en mí. El Señor está haciendo una tarea en nosotros. Y por eso el Señor está buscando un equilibrio en nosotros. Un equilibrio en donde, en su parte espiritual. Un equilibrio en su parte emocional. Un equilibrio en su físico. En la parte material. Pero todo debe ir encadenado. Todo debe ir basado en el eje central que es el Señor. Que es su palabra. Si las cosas no se dan así, si yo no camino de acuerdo a lo que dice el Señor, me voy a ver abocado a muchos problemas. ¿Por qué? Porque voy a tomar decisiones porque a mí me parece, porque yo creo, y cuando ya me veo en la realidad, estoy metida hasta el cuello. Entonces, por eso dice que el ser humano, o lo denomina la rueda de la vida. Es cuando nosotros decimos, cuando alguien nos hace algo, uno que dice, esperemos porque el mundo da muchas vueltas. Ese es el sentido, esa es la finalidad. Así como nosotros decimos esperemos porque los que he visto a caballo, los he visto caminando a pie. Los que hicieron esto, esperemos. No que el tiempo ponga las cosas porque el tiempo no hace nada. Es Dios quien pone cada cosa en su lugar. Son las situaciones que Dios ordena y pone cada cosa en su sitio y a cada persona le da según su obra, según su tarea. Y por eso Él le está diciendo que nosotros, dice, el mundo da muchas vueltas. ¿Cuánta gente estaba arriba y hoy nosotros la vemos allá abajo? ¿Cuánta gente estaba abajo y hoy la vemos allá arriba? ¿Por qué? Porque trabajó, porque se metió con el Señor, por la razón que sea, y Dios hizo una tarea. Exaltarlo, honrarlo, darle un nombre, ponerle una fama, ponerle brillo y abrirle las puertas de la prosperidad. Por eso el Señor dice, lo que tú siembres, tú recogerás. Si tú siembras, te va a recoger. Si usted no siembra nada, usted podrá recoger, pero no como el Señor quiere. No como el Señor quiere. Y fíjense que yo ayer le decía a los hermanos de Piedecuesta, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que el dinero nace en los árboles? ¿El dinero se da en los árboles? ¿El dinero se da en la tierra? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué la hago ustedes? ¿Usted cree que los billetes están en los árboles? Sí. Y también está en la tierra. ¿Por qué? Porque si usted siembra un árbol de naranjas,
Cuando esas naranjas usted la baja, ¿qué le representa los frutos? Dinero, ¿cierto? Luego, sí, el dinero viene de los árboles. Si usted siembra yuca, papa o zanahoria o cualquier cosa, cuando usted la arranca y la vende, ¿qué le representa para usted? Dinero, ¿ya? Y el mundo está buscando el dinero en otras cosas cuando el Señor dice, la tierra produce. Y usted no tiene, usted está allá detrás del palo y tiene que dar naranjas, y tiene que dar esto, y usted ni siquiera cuida el árbol. El árbol solo le cumple la palabra que el Señor dice. Y eso yo le decía. Y nosotros estamos más embelesados buscando el dinero en otros lados, cuando el Señor dice, yo te doy una tierra que te da trigo, aceite, bien, te da lo que quieras. Y nosotros de pronto tenemos sitios donde podemos sembrar y tenemos algo, siempre, porque usted está perdiendo ese territorio. Luego el dinero sí está en los árboles, porque el Señor lo dice en su palabra. Cuando el sembrador va, el campesino, ¿qué hace? Espera su cosecha, la vende, cuando la vende, le representa dinero. ¿O no es así? Entonces, hay que empezar a analizar, hay que mirar, sí, si yo tengo en mi casa un patio como el de aquí, yo sé, voy a sembrar naranja, voy a sembrar yuca, voy a sembrar tomate, porque yo estoy perdiendo ese sitio. De pronto no para vender, pero sí yo consumo y no lo compro. ¿Por qué? Porque yo mismo lo estoy produciendo. Entonces, a veces nosotros, como nos vendieron la idea de que si usted no es, yo le decía qué días a alguien, a un familiar, que tenía una situación y yo le puse del frente, le puse un lápiz y le puse otro material pesado. Yo le dije, alce el lápiz y escriba. Y él alzó y escribió. Ahora alce lo otro. ¿Qué pesa más? Dijo, esa cosa. Yo le dije, ¿y usted quiere esa cosa o quiere el lápiz? Porque el lápiz le va a representar a usted muchas cosas. Diseño, matemáticas, todo. Y va a ganar más que el que trabaja ladrillos, el que hace. Yo no estoy mirando, sino es que uno debe tener visión de las cosas. Y tiene que analizar las cosas, que eso es lo que quiere el papá. El papá siempre dice, oye, usted no sea como yo, trabaje aquí, haga aquí. Pero uno tiene que facilitar, uno tiene que mostrarle a las personas las cosas como son. Y nosotros estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque queremos ser jefes, queremos esto, queremos lo otro, estar en una institución. Pero yo misma me estoy poniendo mi salario, yo misma estoy buscando cómo salgo adelante. Por eso aquí dice, el hombre durante toda su vida va a pasar por procesos, pero resulta que cada proceso alrededor suyo van a suceder cosas, alrededor mío van a suceder cosas. ¿Y cómo empieza el proceso de un ser humano? Primero, cuando es gestado en el vientre. La mamá la engendra, ¿cierto? Y ella lo que hace es comer, dormir y hacer todo, pero el cuerpo es el que está formando la vida. El cuerpo es el que está cumpliendo una tarea para que dentro del tiempo de la vida, como dice el Señor, él entre en el segundo proceso de un ser, el nacimiento. Para nacer un niño tiene que pasar por unos dolores la mamá. Tiene que pasar por unas situaciones para que pueda salir el niño. El niño cumple una función, la madre cumple una función. Y cuando ya sale, ya qué dolores, que nada, porque ya uno ve el hijo y ya se le olvidó todo lo que uno vivió y todo lo que uno pasó, porque hay una vida que nació en nosotros. Cuando ese niño sale, se le empiezan a formar unos hábitos, empieza a tener un crecimiento. Y la mamá está al cuidado de que duerma a tal hora, colocar horarios, colocar formas, que lo baño, que le doy, o sea, empieza a tener los cuidados con ese ser, con ese niño.
Y el niño, usted lo empuja para que crezca, usted le estira los pies para que sea alto, o le jala las orejas para que le crezcan las manos. No, el mismo cuerpo lo hace todo. Y lo otro, el otro proceso es el crecimiento, y luego viene el desarrollo, de ya lo mandamos al jardín, ya lo mandamos a la primaria, ya lo mandamos al bachillerato, luego lo metemos a la universidad. Y luego viene la madurez. Vaya, busque un trabajo, niño, vaya, ordece, búsquela, vaya, trabaje para que usted mismo se sostenga, para que usted compre sus cosas y aparte me ayuda a la casa. Así es, hermano. Entonces, fíjense por todo el proceso que pasa un ser humano. Y vuelve y se repite. Entonces ya mi hijo tuvo un niño y vuelve y juega. Y lo otro y vuelve y juega. Porque esa es la rueda de la vida. Ese es el proceso generacional hasta cuando venga Cristo. Porque después de que venga el Señor y nos vayamos todos, no hay nacimientos, no va a haber matrimonio, no va a haber nada. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos como los ángeles, dice el Señor. Ya venimos a disfrutar la eternidad por la que usted trabajó, por la que nosotros nos abstuvimos, por la que nosotros hicimos, y nos vamos a vivir la eternidad con el Señor. No va a haber matrimonio, no lo dice Jesús. No va a haber casamientos, no van a haber nacimientos. Recuerde la enseñanza que nos dio Rocío cuando nos habló de Apocalipsis. No hay nacimientos. Ya lo que fue. Mire, le voy a contar algo y eso me tiene a mí como inquieta. Y resulta que en esta mañana, por la madrugada, no sé, yo tuve un sueño. Y a mí me levanté después de que tuve ese sueño y yo me quedé pensando en ese sueño. Y yo decía, Señor, porque en el sueño era como si nosotros estuviéramos como en un parqueadero, pero eso era inmenso, inmenso, y había mucha gente. Y estábamos como a este ladito de la pared del parqueadero, pero cuando yo miraba así, la Biblia dice que llegará el día en que las montañas se harán valles. Y se venían esa cantidad de montañas y corría ese montón de cosas, como cuando uno ve en la televisión que esos ríos de barro que se destruye, todo eso. Y yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Y yo miraba porque entre lo que estaba pasando fuera del sitio donde nosotros estábamos, había unas rejas. Y yo miraba para allá y veía cómo rugía todo eso y cómo se iba y cómo gritaba la gente y se callaban y la otra. Y yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y oí una voz que dijo, recojan a los extranjeros. Recojan los extranjeros. Aquí los extranjeros. Y yo decía, los extranjeros, nosotros somos extranjeros. Nosotros somos extranjeros, háganse aquí los extranjeros, recojan los extranjeros. Y yo miraba ya la destrucción, el que gritaba, el que aullaba, el que lloraba, los niños, los jóvenes. Y yo decía, Dios mío, yo miraba y todo, háganse aquí y escuchaba la voz de alguien que decía, recojan los extranjeros, háganse aquí, porque vinieron por ustedes, los extranjeros. Pero no son los que son de otro país. Porque el Señor dice que nosotros, los que estamos con Él, nosotros aquí en el mundo somos extranjeros, somos peregrinos, somos de paso, dice el Señor. Y yo me quedé así, y yo veía eso, y yo dije, Dios mío, ¿y esto qué? Y empecé a ver a mi familia, empecé a ver a muchas personas, y yo miraba para todos los lados, pero yo haciendo fila porque teníamos que hacer fila. Y hacía la fila, y yo no quitaba la visión, los ojos de allá, como decir, de aquí para allá, yo veía como, y de pronto, delante de mí estaba el doctor Pinto. Y cuando yo le dije, mire, ya se vino por acá, Dios mío, y yo solamente miraba para allá,
Cuando de pronto el doctor se volteó así y me abrazó y empezó a rugir el piso donde nosotros estábamos así. Y yo miraba y todo el mundo gritaba y yo solo decía, Cristo, ayúdanos. Cristo, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y eso temblaba y eso el piso temblaba y yo decía, Dios, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y después de que pasó el rugir, de que pasó el temblor, de que pasó todo ese montón de cosas, yo simplemente dije, Dios, ¿y dónde está? Y la gente, eso era una cola impresionante, todos contra la pared porque el personaje había dicho, háganse acá porque vienen por ustedes. Ya está, vienen por ustedes. Y yo decía, Dios mío, Señor. Y yo después resulté en el mismo sueño en otro sitio, pero yo sola, en otro sitio, y me encontré con una hermana de la iglesia, me dijo, la estaba esperando. Yo le dije, esto es terrible, y miraba a todos los lados una devastación, una cosa que yo decía, esto es terrible lo que se va a vivir. Y yo decía, Señor, yo no sé eso qué es, pero yo la verdad tengo mucho temor y digo, Señor, esta cosa que usted me mostró, así como en el 31, cuando yo estaba orando, que el Señor me dijo, familiares morirán. Y yo, prepárese, familiares morirán. Y yo decía, Señor, acuérdese de mis familiares, que caminen con el Señor, que anden con el Señor. Señor, yo no sé, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no sé. Pero yo se lo estoy diciendo a usted, busquen de Dios, como dijo el Señor a Jeremías, y le dijo, desciende a la casa del alfarero, porque en la casa del alfarero, yo le hablo, yo no le hablo allá, es aquí, en la casa del alfarero, que son la iglesia. Y yo decía, Dios mío, Señor, y después yo me desperté en ese momentico porque yo me moví y sentí que alguien estaba al lado mío. Yo me quedé así frío, yo dije, ¿quién está al lado mío? Si yo duermo sola. Cuando yo hice así, me moví, yo me encontré y yo me volteé así y era Dara que estaba ahí. Yo decía, ay, Señor mío, qué susto tan tenaz. Ay, Señor Jesucristo, qué cosa. Pero hermano, le cuento que ese sueño yo lo tuve hace muchos años, pero yo no soñé así eso, sino fue cuando mi esposo se fue a morir. Cuando él se iba a morir. Yo no lo entendí 6 meses después, cuando todo pasó, cuando Dios me mostró el sueño, cuando me mostró el entierro. Yo decía, ay, ya están en un entierro, pero yo no sé de quién es. Y vi a la hermana Margarita allá vestida de rosadito, y vi a la otra, y veía un montón. Cuando yo estaba arriba en el, ¿cómo se llama? En el cementerio, y yo empiezo a ver, yo dije, Dios mío, esto todo era lo que Dios me había mostrado, y yo no le paré bolas al Señor, y Dios me estaba mostrando con 8 meses de anticipación. Y yo, pero la verdad sí le digo, hermano, es impresionante el sueño y ver la cantidad de personas que se dicen, vengo por los extranjeros, vengo por el extranjero, y nosotros sabemos que los extranjeros somos los que seguimos al Señor y los que caminamos con Él. El que está en el mundo, allá se lo llevará el barro. ¿Por qué? Porque nosotros no somos del Señor, no estamos caminando de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero fíjense lo que me está diciendo el Señor. Cada persona, cada uno de nosotros pasamos por un tiempo de proceso. Cada uno de nosotros, en cada área de nuestra vida, el Señor está teniendo un proceso. Y ese proceso tiene un tiempo. Tiene un tiempo dependiendo de lo que Dios vaya a hacer con nosotros. Y por eso dice que nosotros, cuando el Señor nos está diciendo que, mire, cuando nosotros somos niños, los padres nos dan órdenes. Nos dicen a qué horas se tiene que bañar, nos dicen qué tenemos que comer, nos dicen qué tenemos que hacer. Y nosotros venimos a cumplir, ¿qué venimos a cumplir? Las órdenes de otros.
Venimos a cumplir las órdenes del padre, de la madre, del tío, de la tía. Si trabajo en una empresa, entonces a mí me dice el jefe, esto es lo que usted tiene que hacer, este es el cómo, este es el objetivo. O sea, nosotros siempre estamos a merced de otros. Y eso es lo que se llama la supervivencia. Trabajamos para vivir, pero no tenemos un objetivo claro que es lo que nosotros queremos. Yo trabajo porque tengo que pagar renta, porque tengo esto, pero usted trabaja para otros. Y usted le cumple a otros. Y busca los objetivos de otros. Y su jefe la pone a girar de acuerdo a lo que le está buscando. A él no le importa a usted. No le importa si usted tiene niños, no le importa si usted está enfermo. No, usted le cumple. Ese es el alfarero, ese es el que está en el mundo. Pero aquí el Señor está diciendo, venga, las cosas son conmigo. Porque al final usted enriquece los bolsillos de otro, usted le llena los bolsillos a otro y usted simplemente se gana cualquier salario. ¿Por qué? Porque eso es lo que le representa a usted una necesidad. Busque sus propios objetivos, trabaje por usted y que su jefe sea usted y que usted misma se pone lo que se quiere ganar y que usted misma es su propio jefe. Porque usted trabaja con ahínco, trabaja con lo que es. ¿Por qué? Porque usted tiene su propio reglamento, tiene la hora de entrada, tiene la hora de salida, usted misma sabe cómo va a ser, porque al final usted es la única beneficiaria. Y usted no trabaja para otros. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere trabajar en mí y para Él. Porque nosotros estamos trabajando ¿para qué? Para la vida eterna. Esa es la tarea. No es llenarnos de dinero, no es trabajar porque quiero tener plata, porque si viene la avalancha esa, todo se le va a ir. Y le pasa como a una persona que conocí. Cuando hubo la problemática en Girón, que vino la avalancha esa que se arrastró, eso hace muchos años atrás. Y la persona, que salgan de las casas, porque eso venía, esa situación de Girón, que se arrastró las casas, se arrastró todo, y la señora le dijeron, vámonos, salgámonos, huyamos de aquí. Ella, espere que tengo una plata, y sacó $1.000.000, lo guardó, y en medio del caos se me botó la plata. Y después, ¿por qué? Porque es que el objetivo de la gente de acá es el dinero, la plata. ¿Y qué? Yo la puedo perder. Pero lo que el Señor nos manda es a buscar sus riquezas. Porque al final, el dinero no va a tener valor dentro de un tiempo, según cómo vamos. Usted no va a tener ningún valor. El dinero no va a tener nada. ¿Por qué? Porque el hombre está buscando cómo nos controla. El hombre está buscando cómo nos esclaviza. El hombre está buscando cómo nos van a meter otra vez dentro de las casas, porque viene otra vez otro control sobre la gente. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo es decir, que todo lo que debo pensar, hacer para alcanzar una meta, un objetivo, es para los demás. Usted trabaja para otros. Y usted se pone feliz porque le pagan. Pero el trabajo que usted realiza está acorde con lo que usted hace. No, seguramente que no. Seguramente que no. Porque yo hablaba hace unos días con una persona y yo decía, ¿sabe que cuando yo trabajaba ensamblando ropa, que hacía los conjunticos para los niños, a mí el dueño de la empresa, por cada camisetica que yo hacía, me pagaba $500. Y por cada pantaloneta le pagaba $800. Y yo tenía que poner la luz, tenía que poner las pilazas, tenía que poner mi trabajo. Y me pagaba, cuando yo le llevaba las 800 piezas, venga dentro de 3 meses por su dinero. Así, hasta que yo dije, yo no le trabajo así, yo no tengo necesidad, me voy a buscar otra cosa para mí. ¿Ya? Entonces, fíjense que trabajamos para otros, les llenamos los bolsillos a otros y nos contentamos con migajas, como dijo el Señor. No, busque lo propio, busque lo suyo, analice, piense y céntrese. ¿Qué es lo que el Señor quiere que usted haga?
Y por eso dice, es de otros y no para mí. Vivimos, hacemos y cumplimos todo lo que el mundo nos está imponiendo. Nos impone una moda, nos impone una presentación, nos impone un color, nos impone una altura de zapato. O sea, el mundo nos impone y nosotros obedecemos al mundo. Pero cuando Dios le dice a usted algo, entonces razonamos. Cuando el Señor me dice algo, entonces yo digo, ¿será verdad? Mejor no. Mejor yo me quedo acá. Porque nosotros somos así. Hasta cuando el Señor no me quite de mi mente lo que dice el apóstol Pablo, la esclavitud del pecado, la esclavitud de las cosas, voy a seguir siendo esclava de todas las cosas. Entonces, dice, cuando nosotros hacemos las cosas para otros, esto se denomina una supervivencia. ¿O no es así? ¿Cierto que sí? Ay, bueno, a mí me llegó, y yo feliz porque a los 3 meses, pero ya debía la luz, el agua, y lo que me pagaban no era todo lo que yo debía. Corra a pagar y volver a quedar en el aire. ¿Por qué? Porque a veces el miedo, el temor, la desconfianza, la incredulidad que tenemos hacia las cosas de Dios, perdemos nosotros. Hasta cuando yo no tome la decisión de decir, venga Señor, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga? ¿Qué es lo que quiere usted que yo diga? ¿Cómo usted lo quiere hacer? Porque cuando yo vi que mis hijas empezaron a crecer, porque yo ahí en San Alonso, donde yo vivía, yo tenía cada habitación, yo tenía estudiantes y yo les lavaba, les planchaba, les cocinaba, me levantaba a las 3 de la mañana porque salían y eso, y trabaje, y la iglesia, y los 3,000, y un montón de cosas. Pero cuando yo vi ya que mis hijas empezaron a crecer, yo le dije, yo no puedo tener, porque yo siempre he tenido hombres, a mí las viejas no me gustaban, son demasiado problemáticas. Yo siempre le arrendaba, era puros hombres, y no porque tuvieran nada, sino que ellos no son tan problemáticas como nosotros. Nosotras las viejas somos demasiado complicadas. Ellos no, ellos lo que yo les ponía, gracias señora Elsa, muy amable, venga le apoyo, venga le ayudo, ¿en qué le ayudo señora Elsa? Pero cuando yo ya vi que mi hija estaba grandecita, yo le dije, ¿sabe qué, Señor? Yo voy a sacar toda esta mano de hombre de acá, y usted mira a ver cómo me sostiene. ¿Por qué? Porque mis hijas ya están grandes, y yo no le voy a poner carne al gato, y yo no voy a estar angustiada, y yo no voy a estar desesperada, no, Señor. Póngale a cada uno de ellos una situación para que se vaya, para que cada uno diga, me voy. Y usted me sostiene, Señor. Y así fue, ¡bum! Salió el primero, ¡bum! Salió el segundo. Y se fueron los 15 que yo tenía en la casa. Y después yo dije, bueno, este cuarto para Cristian, este cuarto para Yuyu, este cuarto para Estefanía, este cuarto para Denis, y este es el mío. Le dije, y aquí le va, Señor. Usted me sostiene, usted mire a ver qué hace. Pero yo no quiero tener gente extraña en mi casa. No quiero, porque no tengo paz. Tengo mis hijas. Y yo, mira, hermano, yo a veces me pongo a pensar y yo digo, ¿usted cómo lo hizo? ¿Usted cómo me daba a mí para pagar? Y la iglesia que era contadita los dedos de la mano. ¿Y usted cómo me daba para pagar arriendo, para pagar servicio, para darle de comer, para pagar seguridad, para pagar colegio? Yo a veces digo, ¿cómo lo hizo? Pero siempre tenía. Y sin hacer nada inadecuado. Sin vender mi cuerpo y no teniendo novio ni nada de eso, porque yo decía, yo tengo hijas. Y yo no voy a ponerle carne al gato, ni que venga murciélagos aquí a hacer fiestas con mis hijas. ¿Ya? Y yo a veces pienso eso y yo le decía, Señor, gracias porque sí, me tocó duro porque yo vendía empanadas, vendía caramelos, empecé a coser, empecé a ensamblar, yo me quedaba en la casa, llevaba a los niños al colegio, les daba la alimentación y así fue como me sostuvo el Señor. Pero yo decía, no más extraños en mi casa, tengo mis hijos, que voy a traer una persona extraña a mi casa que de pronto termine haciendo quién sabe qué diabluras con mis hijos. No, eso no es conmigo, le dije. Pero fíjese, dice, el equilibrio en la vida es posible. O sea, cuando nosotros llegamos al camino del Señor,
nosotros llegamos con un sinnúmero de problemas. Nosotros llegamos con muchas cosas, falsas creencias, mandamientos de hombre, tradiciones romanas y todo eso que el mundo vive, que el mundo camina. Y uno dice, bueno, ¿aquí cómo es? Por eso el Señor dice, o está en las tradiciones romanas y paganas, o usted camina conmigo. Elija, pero las dos no. En las dos no se puede. Por eso el Señor empieza a trabajar. Él empieza a trabajar mi área espiritual como primer proceso cuando yo entro al camino del Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio mis creencias, yo cambio lo que el mundo me ha enseñado, las prioridades que me ha dado el hombre por las cosas del Señor, entonces ya mi parte almática, mi parte física empieza a alinearse con las cosas de Dios. Eso es lo que hace. El Señor empieza a decir, usted cree que esta silla le hace milagros, entonces venga, me voy contra su silla, como lo hizo con el faraón. Usted cree que este arbolito le da, que es su Dios, que es su palo, entonces me voy contra su Dios. Y me voy y le demuestro a usted que ese palo no tiene poder, no tiene nada. Soy yo el poderoso, soy yo el que creé ese palo, no la creencia que tiene el hombre. Porque ese es el problema, hermano. Nosotros creemos en muchas cosas menos en lo que dice la Escritura. Nos cuesta trabajo creerle al Señor y su palabra. Y dice, el equilibrio en la vida es posible cuando nosotros manejamos nuestras propias cosas basadas en la Escritura. La Biblia me dice esto, la palabra de Dios me dice esto. Entonces yo tengo un equilibrio entre lo espiritual y lo natural. Eso es lo que me enseña a mí la palabra de Dios. Dice, dice, el equilibrio en la vida es posible cuando nosotros manejamos nuestro tiempo presente con las cosas de Dios para encontrar un mejor futuro. Usted hoy se esfuerza, está quitando muchas cosas, está buscando de Dios, pero ¿para qué? Para un futuro, para su vida eterna, para el proceso que viene el Señor a recoger a su pueblo. Porque eso es lo que está haciendo el Señor. El Señor nos está preparando para llevarnos, pero mucha gente no quiere porque tiene sus ojos y su corazón puestas en otras cosas. Y dice el Señor, el equilibrio de mi vida está basado en hacer y en poner por obra. Fíjese lo que Cristian nos enseñó. Usted tiene dones, tenemos dones, y usted tiene que buscar cómo el Señor le va a decir a usted, este don, esta cualidad, esto, hágalo así, póngalo así. Yo pensaba, yo decía, bueno, Señor, uno tiene que pensar en lo que en la administración nos enseñaron un concepto que se llama la productividad. Y la productividad consiste en que yo uso los mismos recursos para hacer diferentes cosas. Si yo tengo una máquina de coser, yo puedo hacer cobijas, toallas, ropa, vestidos de baño. Puedo tener la línea que usted quiera. Puedo hacer lo que yo quiero, porque siempre se van a utilizar la misma máquina, el mismo equipo, y yo voy a tener una diversidad de cosas. ¿Ya? Que estamos en la temporada que va a ser de lo que el mundo dice, ¿no? Del Día de la Madre, entonces, bueno, si usted sabe coser, haga blusas, haga faldas y sáquelo a vender por internet. Que viene no sé qué, bueno, aquí la máquina me sirve para eso, o sea, busque la diversidad y ponga en ejecución todo eso que usted maneja. En eso consiste, en que usted empiece a manejar, no, pues yo solamente sé hacer la X, pues yo siempre hago la X, y resulta que ya la X no sé. Sino que ya cogieron por otro lado, uno tiene que estar al ritmo de todas las cosas. Dice, nosotros los seguidores del camino debemos de seguir unas reglas que ha dejado el Señor para obtener un único proceso, un único objetivo.
Todas las reglas, todas las cosas que me enseña la Escritura, todo lo que me dice el Señor, es solamente para alcanzar un propósito, mi vida eterna. La vida eterna. Por eso tenemos que trabajarla y por eso el Señor nos pone por aquí, nos quita por acá, ya me apareció esto, ya apareció aquello, entonces venga, lo hago, entonces démosle la vuelta otra vez aquí a la rueda y aquí salió que pum, tengo esto, bueno, entonces el Señor cuando me está haciendo la vuelta, me está dando la formación y se encuentra con algo que le está haciendo obstrucción en su mano, él para la rueda. Él para la rueda y dice, vamos a mirar qué es, si es un palito, si es una arenita, si es una piedrita, qué es lo que me está haciendo, que yo soy sensible a eso, entonces para. Si a mí el Señor me está haciendo el proceso, me está dando la vuelta, y me está llevando y me está formando y el Señor se da cuenta que yo tengo una piedrita, Él va a parar y me va a decir, tienes una piedrita, odio, amargura, codicia, avaricia, hasta que usted no la saque, usted no continúa el proceso, se queda ahí. Y por eso uno dice, pero yo no crezco en el Señor, pero es que yo no avanzo, pero es que ¿no será que el Señor encontró en usted algo que Dios dice, no puedo continuar porque si continúo con su falta de perdón, con su avaricia, con su codicia, con lo que sea, yo no puedo continuar porque cuando usted pase al horno, usted va a explotar, va a volar en 1000 pedazos y no me sirve como vasija para mí. Y por eso el Señor dice, analicémonos. Todos los días cuando uno lee la Escritura, uno dice, uy, tengo este problema. Uy, Señor, otra vez me habló lo mismo. Uy, Señor, ayúdeme con esto. Porque hay un problema que nosotros tenemos que nos cuesta mucho trabajo y por eso el Señor cada rato nos pone borrachos de tanto dar la vuelta. La fe, hermano. Se nos presenta un inconveniente y ya nosotros, ¿para dónde mandamos la fe? Y formamos una de Troya y peleamos y no sé qué, cuando el Señor dice, pero venga a mí, yo tengo la solución para usted, venga a ver, es esta la problemática, hágale, póngale las cosas como son y continúe en el proceso. Pero nosotros no queremos, cuando el Señor nos aprieta un poquito la tuerca, cuando el Señor nos lleva a vivir situaciones, cuando el Señor me lleva al desierto, cuando el Señor me lleva a situaciones difíciles. Miren, ¿cuál sería? A veces uno no piensa mucho en las cosas que vivieron las personas de la Biblia. Usted lee, lo lee literal y usted se imagina, pero usted no lo lleva al nivel, acuérdese el nivel, que es el nivel Sod. El nivel Sod es que es la revelación de lo que me está diciendo la Escritura. Usted no se imagina qué sentiría José cuando lo tiraron al pozo. Tenía piedras, se golpeó la cabeza. ¿Qué sintió él? ¿Qué vivió él allá en ese pozo? ¿Qué angustia? ¿Olía bien? ¿Olía mal? ¿Qué vivió ese hombre? Que si lloró, o sea, la situación que vivió este joven por causa de que sus hermanos lo tiraron al pozo. Y nosotros a veces no nos damos cuenta que herimos, que maltratamos, que ultrajamos con lo que hacemos hacia los demás. Y no nos estamos dando cuenta que estamos hiriendo corazones, que estamos hiriendo personas. ¿Cuánto lloraría pidiendo auxilio? De pronto, quién sabe qué bichos habría en eso, qué cosas vivió él allá en el pozo. Y luego sacarlo de ahí y venderlo. Imagínense todo el proceso que pasó ese muchacho. Y que diría, pero ¿yo qué hice? Yo no hice nada, yo solamente cuidaba las ovejas, yo solamente estaba en mi casa. Pero ¿por qué todo este problema? Todas estas situaciones que vivió un joven.
Uno no alcanza a percibirlo. Cuando uno empieza a leer, digo, uy, Señor, qué tremendo es. ¿Qué viviría ese muchacho? El trauma seguro. Y por eso el Señor lo sacó después de que cumplió, lo hizo y él pidió ayuda del hombre. Y el Señor dijo, pidió ayuda del hombre 2 años más allá en la cárcel por no esperarse y no acudir a mí. Le dijo al copero, hable de mí delante del rey. ¿Para qué busco la ayuda del hombre si Dios es el que está haciendo mi tarea? Porque cuando usted busca la ayuda del hombre, cuando usted le pide refuerzo y le pide ayuda al brazo de carne, usted pierde. Nosotros perdemos. Porque Dios es el único que sabe y que conoce cuál es el proceso para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros, hermano. Y nosotros no nos estamos dando cuenta de todo lo que vivieron nuestros antepasados. ¿Para qué? Para que viniera el Señor y todo lo que nos enseña la Escritura. No lo hemos entendido, hermano. No hemos comprendido lo que nos enseña la palabra. Dice el Señor, estamos trabajando por nuestra vida eterna. Estamos trabajando por irnos con el Señor. Y a nosotros se nos hace fácil. Fíjense que si hoy creo que era la lectura del devocional, donde decía que no dejemos de congregarnos como se coge la costumbre. Ahora, ¿qué sucede cuando yo dejo de leer, cuando dejo de orar, cuando dejo de congregarme? Nos va a pasar como estudiando y leyendo, porque a mí yo soy como muy curiosa y me gusta mucho qué es lo que le dice el Señor, por qué le pone esto, por qué le dice esto. A mí me gusta saber, porque todo eso tiene una simbología. Todo eso tiene una simbología. Y cuando yo estaba leyendo la parte donde el Señor le dice a Moisés, le dice, ve y le dice al faraón que deje salir a mi pueblo, que salga mi pueblo, porque el tiempo de la esclavitud ha pasado y que usted va a ir por ellos y que él lo tiene que dejar salir porque ellos me van a adorar. Van a adorarme a mí, van a empezar a conocerme. Y él dijo, ¿y qué? ¿Y quién? ¿Él qué va a saber? Nadie le va a creer. ¿Y por qué? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y cómo ellos van a creer? ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Cuando la Biblia le quitó un pedazo, las Biblias le han quitado, porque cuando uno va al hebreo, yo tengo las cosas en hebreo, como en 5 idiomas, y yo me pongo a mirar qué dice aquí, pero qué dice la Biblia hebrea. Y dice, cuando ellos le preguntaron, cuando bajó el maná, y ellos dijeron, ¿qué es él? No es, ¿qué es eso? ¿Qué es él? Cuando usted analiza qué es él, ellos estaban refiriendo al Mesías. ¿Qué es él? No es maná, en el hebreo se dice man. ¿Qué es él? ¿Quién es él? ¿Por qué? Porque ahí se estaba definiendo lo que Jesús enseñó. Yo soy el pan que desciende del cielo. Por eso hay muchas cosas que uno dice, pero aquí esta Biblia dice, pero cuando uno va a la Biblia hebrea, uno encuentra las cosas diferentes. Cuando el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Él dijo, una vara. Dijo, una vara. Ahora piense esto, hermano. Cuando usted ve una vara, ¿la vara tiene vida? No. Yo decía, ¿de dónde cogió Moisés la vara? Pues le pintan en las películas así. No, era un chamizo. Era algo que él se encontró en el desierto, era algo que él cogió cuando estaba cuidando las ovejas de Jetro. Porque ellos tenían una vara, ellos tenían un palo, ¿para qué? Para defenderse de los animales, para levantar las piedras, no encontraran serpientes y terminaran picados. Cuando el Señor le dijo, ¿usted qué tiene en la mano? Una vara. Bueno, tírala en tierra. Y dice que se convirtió en serpiente. Y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué cobró vida cuando se tiró al suelo?
¿Por qué cobró vida? Porque es que hay una idea muy diferente de lo que nos enseñó la iglesia romana con respecto a la serpiente. Es muy distinto lo que dice el significado de la palabra con lo que nos enseñó la iglesia romana y los griegos y todo lo que enseñan por ahí. Y él le dijo que se terminó, ¿qué? Comiendo las otras serpientes. Y volvió y la cogió y se convirtió otra vez en vaca. Y yo entendía eso, yo decía, bueno, Señor, el doctor Pinto nos habló que nosotros somos ramas. El Padre es la raíz porque es la que alimenta el tronco. El tronco es Cristo y nosotros somos las ramas. Dice el Señor que si yo no permanezco, que si yo no me alimento, que si yo no estoy con Él, yo me puedo desgajar. ¿Por qué? Porque yo no me estoy alimentando, porque yo no le estoy dando vida a la rama, que soy yo. Entonces, si yo no me alimento del Señor, pues la rama se seca. La rama no tiene vida. Solo cuando venga el Señor, solo cuando el Señor vuelva a hacer la tarea y yo reconozca al Señor y yo vuelva a alimentarme de la Escritura, yo voy a tener vida. Voy a tener vida. Por eso lo dice el Señor en su palabra. Por eso la serpiente de Moisés terminó comiéndose las otras, las de los magos. Entonces fíjense que cuando uno empieza a analizar por qué, alguien me decía, pero ¿por qué el Señor mandó que se hiciera una serpiente? Yo le dije, cuando usted entienda eso, cuando usted estudie, vamos a entender que eso es una similitud con Cristo. ¿Por qué? Claro, porque si usted mira, cuando el Señor le dice a Moisés, mete tu mano en tu seno, ¿ya? Mete tu mano en tu seno, y él metió la mano en el seno. Y esa acción, yo decía, Señor, ¿qué quiere decir esa acción? Y a mí el Señor me enseñó qué quería decir cuando yo meto la mano en mi seno. Y eso significa que estamos con Dios dentro del seno del Señor. Él nos ha recogido, estamos en el seno del Señor. Y cuando Él metió la mano y dice que la sacó, dice que la sacó ¿de qué forma? Leprosa, ¿cierto? Leprosa como la nieve. ¿Usted ha visto la nieve leprosa? ¿Cierto que no? Y uno dice, señores, pero enséñeme qué quiere decir eso, porque es que nosotros leemos, pero no le colocamos sentido común y no le decimos al Señor, enséñeme. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué dice que mi mano es leprosa como la nieve? Y más blanco que la nieve, Señor. ¿Y cómo así? O es leprosa o es blanca como la nieve. ¿Qué quiere decir eso? Y eso es impresionante lo que el Señor nos enseña. Porque la lepra es símbolo de pecado. Y para que el hombre fuera limpiado de su lepra, dice la Escritura que tenía que ser separado 7 días para que fuera limpiada, no sanada, limpiada, porque la lepra se limpia, no es de sanidad. Eso lo dice la Escritura. ¿Y cómo sabía el sacerdote que la lepra estaba bien? Porque tenía manchas blancas en toda la piel. Y eso significaba que él estaba curado. Por eso dice que la mano estaba blanca como la lepra, y era blanca como la nieve. Y ese era Jesús. Jesús, cuando recogió todo nuestro pecado, Él estaba en el madero. Y Él llevó nuestro pecado y con Él nosotros fuimos limpiados y lavados ¿de qué? De toda inmundicia. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender por qué el Señor le estaba diciendo a Moisés, tira la vara, porque eso representa a Cristo, mete tu mano porque representa al Señor, la obra del Señor ¿en dónde? En el madero. Porque el Señor dice que Él se llevó sobre sí todos los pecados del hombre. Y el pecado, dice el Señor, que la lepra es un pecado. La lepra hace que la piel se corroa, pero cuando dice el sacerdote, vaya, lávese, apártese, quede 7 días y después preséntese delante del sacerdote. Eso le dijo el Señor a aquellos leprosos, que uno solo se devolvió sano. Los otros 9, ¿dónde están?
¿Por qué? Porque el Señor estaba diciendo que el Señor, llevó en Él mis pecados, los pecados de cada uno de nosotros. Él los llevó. Él se hizo maldito. Él se hizo, como dice la Escritura, se desfiguró su cara, motivo del pecado de toda la humanidad. Él se desfiguró. Lo dice la Escritura. Cuando uno empieza a analizar, yo decía, Señor, esto es impresionante lo que nos enseña la Escritura. Porque Moisés estaba hablando con lo que hizo Moisés de la vara y de la mano, la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Eso es lo que está hablando Moisés. Eso es lo que está hablando la Escritura. Porque el Señor se hizo maldito, el Señor recibió de la humanidad todo el pecado y se desfiguró, y luego, por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Si mis pecados fueran rojos como el carmesí, Él los pondrá como la blanca lana. Él era esa mano que salió leprosa, es el pecado de la gente, es el pecado de la humanidad. Por eso el Señor dijo, métela otra vez, porque se escondió la mano derecha. ¿Y quién es la mano derecha del Padre? Cristo. Por eso Él, métela. ¿Por qué? Porque volverá por segunda vez, pero ya no viene con relación a la lepra, con relación al pecado, con la relación, no. Él ya viene como rey. Y ya viene a establecer su gobierno sobre la tierra. Eso es lo que me enseña la Escritura, eso es lo que nos enseña la misma palabra del Señor. Ahora, para alcanzar el equilibrio, Dios debe poner en orden todas las áreas de mi vida. Y aquí le dejo yo esta tareita para que usted lo haga con el Señor. ¿Cuál es? La parte espiritual. ¿Cómo está usted con el Señor? ¿Cómo estamos relacionados con el Señor? ¿Estoy buscando de Dios? ¿Estoy cumpliendo lo que dice el Señor? Analícese. En la parte emocional, ¿cuál es su estado? De odio, de amargura, de resentimiento. ¿Cuál es su estado emocional? Y en la parte física, ¿cómo está su estado de salud y cómo está su salud? Porque dependiendo de cómo yo esté con el Señor, mis emociones estarán y mi cuerpo será sano, o todavía tenemos enfermedades. Cuestiónese, analícese, hermano. Pregúntele al Señor. ¿Por qué? Mire, hermanos, yo en estos días he vivido muchas cosas porque estoy leyendo la Escritura y estoy ahí en la palabra para poder entender muchas cosas. La semana pasada, viví una situación muy dura, o sea, una presión, una situación, y a mí no me gusta que me presione. Yo no sirvo para trabajar bajo estrés ni presionada, porque yo me descuaderno. Y ahí en la casa pues había gente, mucha gente, y los niños, y peleaban los niños, y no, que yo quería estudiar y no era capaz, y a mí eso me estresó. Ahí yo decía, pero yo quiero estudiar, Señor, pero tengo que, menos mal que no tengo la enseñanza el domingo, porque aquí con las familias y todo eso que estaban ahí, y que es un gozo y un deleite, pero lo que lo estresa a uno es la pelea de los chinos, la pelea de los niños, que por qué me dijo, que no me dijo, que usted, no sé qué, bueno, todo eso es lo que ya uno sabe. Y resulta que mi hermana me dijo, Elsa, me voy para la finca donde la nonita del niño. Le dije, bueno, ¿y cuándo vuelve? Y yo, no, yo vuelvo por allá el domingo o el lunes. Yo me sentía como desubicada, o sea, una situación muy dura, muy difícil. Y resulta que cuando ella se fue, yo sentí que algo se me quitó, el peso, la situación, porque ya como que todo volvió a la normalidad, sobre todo por Dara, porque Dara es territorial y ella es la única, entonces ella pelea por su sitio y esto es mío y bueno, todo eso.
Y tan pronto, mire, por eso las situaciones emocionales juegan un papel en mi salud. Juegan un papel en mi salud, porque cuando mi hermana se fue y yo ya no sentí esa presión, resulta que cuando yo sentí que ya no estaba la situación, yo dije, ay Señor, bueno, ahora voy a ponerme así. Me empezó un dolor de cabeza. Y yo decía, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y yo decía, le dije, ¿sabe qué, Señor? Yo no me voy a tomar ninguna pepa, porque mi dolor de cabeza no es físico y no le voy a dar pepas a mi cuerpo. Mi dolor de cabeza es una situación emocional que yo viví aquí en mi casa y que el resultado de la presión, resultado de las cosas, esto fue lo que me produjo a mí el dolor de cabeza. Esa circunstancia, ese ambiente, pero no por eso, sino por los niños. Y eso que lo llevaban a piscina, lo llevaban a patineta, lo montaron aquí, lo montaron allá, pero es la misma presión. Y yo dije, Señor, me duele mucho la cabeza. Y yo dije, son mis ojos, y me eché la gotica en los ojos, tampoco. Yo dije, Señor, yo sé, por allá uno decía, acetaminofén. Yo dije, yo no voy a tomar acetaminofén porque mi dolor de cabeza no es físico, es emocional y a mí no me la ganan las emociones. Llegué y me acosté, puse una canción y yo empecé a decirle, Señor, esto, quítame el dolor de cabeza, quítame el dolor de cabeza. Quítame este dolor de cabeza, Señor, que pareciera que la cabeza se me fuera a partir en 1000 pedazos. Quítame el dolor de cabeza. Y el Señor me dice, póngase sus manos en los ojos. Y yo me puse las manos en los ojos. Y empezó el Señor a decirme, ¿usted sabe qué estoy haciendo con usted? Yo le dije, sí, una obra. Dijo, ¿y qué estoy buscando en usted? ¿Qué estoy buscando en usted y qué estoy buscando en todos los que me siguen? Y yo ahí, en ese momento que él me hablaba, mi cabeza, dele vueltas y dele vueltas y dele, yo le dije, su imagen. ¿Usted está buscando su imagen en mí? Sí, estoy buscando mi imagen en usted. Estoy creando mi imagen en usted. ¿Qué es la imagen? La luz. ¿Qué es la luz? La palabra. ¿Qué es la luz? La enseñanza. ¿Quién me da la luz? Mis ojos. ¿Y qué más? ¿Qué son los ojos? La fuente de luz para mi cuerpo. ¿Qué estoy buscando en usted? Su imagen, su imagen. Estoy buscando mi imagen en usted. Y para encontrar mi imagen, tengo que llevarla a usted a muchas situaciones. Porque usted tiene que proyectar mi paciencia. Usted tiene que, yo estoy buscando mi imagen en usted, pero también estoy buscando otra cosa en usted. Y yo decía, ¿otra cosa en mí, Señor? Sí. ¿Qué cosa estoy buscando en usted? ¿Su semejanza? Sí, estoy buscando mi semejanza en usted. Estoy creando mi semejanza en usted. Pero ¿en qué usted es conmigo semejante? Y yo decía, con usted, ¿en qué voy a ser semejante? En la mente. Sí, mis pensamientos los quiero colocar en usted. Mis pensamientos los quiero colocar en usted. Usted va a ser semejante a mí en su forma de pensar, pero va a pensar como yo, porque yo estoy colocando mi mente en usted. ¿Qué más se parece usted a mí? ¿Qué más semejanza estoy buscando en usted? Las emociones, sí, estoy buscando el amor, estoy colocando mi amor en usted, mi amor por ti, mi amor por los demás y mi amor por los enemigos, por mí, por los demás y por usted misma. En eso quiero que se parezca a mí, quiero que sea semejante a mí en las emociones. ¿Y qué otra cosa usted se va a parecer a mí, que es lo que yo estoy haciendo en usted? Yo le dije, la voluntad. Dijo, sí, la voluntad, usted, es mi voluntad en usted, no la suya. Eso es lo que estoy buscando en usted. Por eso todas las situaciones es porque quiero que usted proyecte mi luz. Y quiero que usted se parezca a mí, en emociones, en la paz, en la tranquilidad, en aprender
todo lo que yo le estoy enseñando. Eso es lo que busco en usted y es lo que busco en el pueblo. Y el pueblo no me ha entendido. Y yo me quedé así. Yo decía, Señor, ¿esto qué es? ¿Usted qué es lo que está haciendo conmigo? Buscando mi imagen, haciendo mi imagen en usted y haciendo la semejanza, usted y yo. Porque cada uno el Señor va a hacer y lo va a buscar. Por eso nosotros no le hemos entendido las situaciones, las problemas. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en otras cosas. Nuestros ojos están puestos en los afanes y en toda la situación. Y cuando ya el Señor dijo, bueno, eso era lo que yo quería decirle a usted. Y lo otro que me dijo, cuando me dijo lo de la semejanza, me dijo, ahora póngase sus manos en el seno de Dios. Y yo las puse así. Dijo, no, así no. ¿Qué significa la mano izquierda? Honor y riqueza. Yo parecía como si me estuviera. ¿Qué representa la mano derecha? La vida. Entonces ponga la vida por encima del honor y de la prosperidad. Yo le decía, Señor, y ahí fue cuando me dijo, eso es lo que yo estoy buscando en usted, en su corazón. Quiero colocar mis pensamientos en su corazón, quiero colocar mis emociones, quiero colocar mi amor para que me ame a mí, para que ame a los demás y para que se ame a sí mismo. Eso es lo que yo estoy buscando en usted y en todos los que me siguen. Pero no me entiende, porque cuando sentimos el apretón, brincamos, corremos o salimos corriendo, porque no somos capaces de soportar. Yo decía, ay Señor, cuando ya dije, bueno, y aquí, y me quité la mano y se me había ido el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque mi dolor de cabeza no me lo estaba dando una problemática física, me lo produjo una situación emocional que el Señor la utilizó para decirme qué es el problema o cuál es la situación que el Señor está buscando. Y el Señor está buscando en usted eso, hermano. El Señor está buscando su imagen, que la imagen de Él esté en usted y que usted al mismo tiempo la proyecte a los demás. Por eso el Señor dice que Él es la luz del mundo y nosotros somos la luz para el mundo. Pero para que yo sea luz, Él tiene que formarla en mí, Él tiene que hacerla en mí, Él tiene que buscar en mí. Y tiene que formarme, instruirme, llevarme a lo que dice el Señor en su palabra. Para que Dios le hable a usted, para que Dios le diga, tiene que hacer lo que Dios siempre le decía a Moisés. ¿Qué Dios le decía a Moisés? Vea, Moisés, vaya, dígale al faraón esto, porque él no quiere dejar ir a mi pueblo, no lo quiere dejar salir. Pero vaya de él esta palabra. Pero ¿sabe cuándo? Cuando él descienda al río, cuando él descienda de su trono, de su curvito y baje al río, usted le habla. Si yo no desciendo, si yo no me bajo del curvito, del orgullo, de la jactancia, de la soberbia, y yo no saco de mí la sobra de la carne, no espere que Dios nos hable. Porque usted está ahí arriba en su trono y en sus cosas. El Señor dice, descienda y yo le hablo. ¿No se lo dijo a Jeremías? Descienda a la casa del alfarero y cuando usted haya descendido a la casa del alfarero, yo le hablo y usted oirá mi voz. Hasta cuando nosotros no aprendamos a reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos del Señor, que no es mi dinero, no es mi posición, no es mi conocimiento, las cosas no saldrán como Dios las quiere. Encontraremos respuestas en nosotros, pero no lo que Dios está buscando. Pero vuelvo y le digo, hermano, lo que Dios está buscando en su pueblo para que usted y yo nos podamos ir y podamos hacer la filita para el extranjero, tenemos que tener la imagen y la semejanza con Dios. Y para eso, dice el apóstol Pablo, viene el sufrimiento, viene el lloro, viene la enfermedad, viene la situación, viene la circunstancia. ¿Cómo usted, como la plantilla que subió Verónica, sus acciones y sus pensamientos determinan quién es usted con Dios? ¿En qué andamos? ¿Cómo estamos haciendo las cosas para con Dios? Este es el proceso que yo he venido teniendo en mi búsqueda con Dios, en mi lectura con el Señor.
porque Dios está dando la palabra, porque los tiempos que se avecinan son muy complicados, hermano. Y preparémonos, porque vuelvo y les repito lo que les dije yo. No sabemos quiénes son los que se van a ir, pero ya Dios dio la palabra. Lo único que usted tiene que estar es listo para que el Señor diga, hasta aquí le llegó a usted el aliento de vida y aquí no más nada. Solo debemos estar preparados, tenemos que estar listos para que si sea yo, sea usted, sea su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su nieto, su nieta, usted no sabe, pero ya el Señor dijo, familiares morirán. ¿Quiénes? No lo sé. Sí me mostró una sola cara. Y yo dije, ¡ah! Y yo decía, ay no, Señor, qué tremendo. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo, hermano, es que nosotros estamos en la rueda del alfarero. Dios está equilibrando su casa, su vida. Dios está buscando que usted se parezca al Padre. Eso es lo que el Señor está buscando, que seamos semejantes en lo que piensa Dios. ¿No lo dice el Señor en su palabra? Porque yo sé los pensamientos que tengo con usted, yo lo sé, usted no sabe, usted es el único que sabe pensar, es en lo que el hombre nos puso, pero yo sí sé qué es lo que quiero con usted. Yo quiero que usted me ame por encima de todas las cosas, yo amo a Dios, pero uno ve las acciones y dice, pero ¿a cuál Dios? ¿A cuál Dios nosotros amamos? ¿Estoy cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Es verdad que estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es, dice la Escritura, que la voluntad de Dios es que todos se salven, pero no todos lo lograrán. ¿Por qué? Porque primará las obras del mundo o el pensamiento de la persona y no las cosas de Dios. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Estamos en la rueda, hermano. Dios nos está dando forma y si no le damos la talla, vuelve otra vez y nos da la vuelta, vuelve y otra vez, porque de esa manera, de esa forma es como el Señor nos va a tener vivos. Es como usted tiene la opción de volver a cambiar. Dios le va a dar la oportunidad de volver si seguimos y así me haya equivocado y vuelva al Señor y listo otra vez y el Señor nos va a dar a nosotros la oportunidad. Pero si yo no busco de Dios, porque yo, lo que dice acá, ¿no? Le doy la rueda de la vida, es cuando usted obedece más a los demás que a Dios. Eso es. Pero aquí el Señor me está diciendo otro tipo de cosas. Lo que el Señor nos está enseñando, hermano. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Amado Dios, bendito Señor. En este día, Padre bendito, quiero darte gracias. Quiero darte honor y gloria. Quiero decirte, Señor, que nos prepare para cualquiera que sean los fenómenos que han de acontecer, Señor. La verdad, Señor, te digo, estoy impactada, impresionada, anonadada con todo lo que usted me viene hablando y me viene diciendo. Pero yo se lo he dado a conocer a su pueblo, Señor, para que ellos también se preparen, para que ellos también conozcan, Señor, ¿a qué estamos cada uno de nosotros en las manos o en la rueda del alfarero? El Señor está buscando en nosotros su imagen, la luz, y la luz me la da la enseñanza, la luz me la da la palabra del Señor, la obediencia a la Escritura. Señor, ayúdenos a que esa semejanza cada día sea en ti, Señor. En paz, en armonía, en amor hacia los demás, sobre todo aquellos que se oponen al camino de la verdad. Señor, ayúdanos, Señor, a tomar esa decisión de querer estar contigo, Señor. Y para poder ser semejantes y tener la imagen tuya, es obedeciendo lo que tú dices en la palabra. Algunas veces se hará difícil, Señor. Algunas veces se hará duro, Señor. Pero al final vamos a encontrar la mejor de las formas y figuras que tú has hecho con esa parte de mi cuerpo, con esa área emocional sana, con esa área de mi cuerpo sanado, Señor. Por eso, Padre bendito de los cielos, Señor,
Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Porque como tú dices, Señor, en aquella parte de la Escritura, cuando tú le dijiste al ángel, ve por los caminos y trae al sordo, al ciego, al manco, trae a aquellos y llena mi casa, porque todavía hay espacio. Señor, ayúdanos, Dios, a mantenernos, a que cuando oigamos esa voz, que salgan los extranjeros, que se preparen los extranjeros. Es como cuando tú dices en Mateo 24, vendrán muchos en mi nombre, no se dejen engañar, vendrán terremotos, vendrán maremotos, la destrucción de la tierra se dará, pero tú dices, no tengas miedo, no tengas temor, porque su redención está cerca. Por eso queremos prepararnos, Señor. Queremos prepararnos para ese momento, Señor, para estar en esa fila, Señor, para estar allí, Señor, en esos sitios, esperando ser redimidos, sacados de la situación, como gritaba ese varón, como gritaba ese hombre que hablaba, Señor, donde todos estábamos allí. Y dice, y me puse a pensar que seguramente de esa manera fue como sucedió antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Estaban en sus casas comiendo, estaban en sus casas con luz mientras ellos estaban en tinieblas. Estaban en sus casas, Señor, limpios mientras ellos soportaban las moscas, soportaban las ranas, soportaban las plagas. Tú hiciste, Señor, como dice su palabra. Yo hice excepción, yo hice distinción y yo haré acepción. Por eso, Señor, ayúdanos, porque somos su pueblo, tú lo harás como lo hiciste con el pueblo de Israel cuando se disponía y se preparaba para salir de la esclavitud. Tú nos estás preparando, Señor. Tú nos estás preparando para nuestra partida, Señor, para nuestra redención. Permítanos, Señor, buscarte. Permítanos poner nuestros ojos en ti, Señor, para que cuando tú envíes al ángel, Señor, para que cuando tú envíes a aquellos mensajeros tuyos a recoger la cosecha, Señor, a recoger las primicias de Cristo, Señor. Ayúdanos, Dios bendito, ayúdanos, Señor, porque lo que yo vi en ese sueño, Señor, fue de pánico, Señor. Pero los que estábamos ahí guardados podíamos mirar, Señor, cómo se destruía, cómo el lodo, cómo la tierra rugía, cómo gritaban pidiendo auxilio, Señor. Pero nosotros estábamos allí guardados, Señor. Aunque tembló nuestro piso, aunque tembló, Señor, la tierra, pero nosotros no fuimos inundados, nosotros no pasamos por las dificultades, Señor. Fuimos guardados, fuimos cuidados, Señor, por ti, bendito Dios y soberano Cristo. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios. Oro, Señor, por cada familia, Señor. Así como tú le decías a Moisés, extiende tu mano sobre y ora para que llegue y ora también para que se vaya. Hoy yo oro para que venga la bendición sobre su pueblo, Señor. Hoy yo oro para que venga la prosperidad, la riqueza, la bendición tuya sobre su pueblo, Señor. Para que esa imagen, para que esa semejanza que tú vienes buscando, Señor, con cada uno, Señor, de nosotros podamos ir, podamos presentarnos delante de ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Hoy extiendo mi mano, Señor, sobre los hermanos en Bogotá, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Igualmente los hermanos en Piedecuesta, Señor. Igualmente, Señor, los hermanos que están allí en las redes y los hermanos que están aquí, Señor. Guárdalos, ayúdalos, Señor. Permítanos entender lo que tú vienes hablando, Señor, a su pueblo a través de su palabra. Gracias por ella, porque ella nos muestra, Señor, lo que ha de acontecer, bendito Dios. Gracias, divino Dios. Gracias, poderoso Salvador. Gracias por cada vivencia, Señor. Gracias por cada experiencia, Señor.
Gracias, Señor, porque sabemos que tú harás, que tú vienes haciendo, Señor, porque estamos esperando a aquel que dijo que está viniendo, Señor. Gracias, Rey, gracias, Señor, gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Señor, gracias porque a través de su palabra ya no seremos las balas secas, Señor. Ya no seremos secos, sino seremos alimentados por el tallo y por la raíz, Señor. La raíz alimentará al tallo y el tallo nos alimentará a nosotros para que nosotros tengamos la savia, y la savia es la palabra de Dios. Y la savia es la que me dará la vida para poder mantenerme anexos, Señor, injertados en esa vid, como nos enseñan, Señor, injertados en ese árbol, para que cuando venga, Señor, no seamos desgajados, Señor. Por eso ayúdanos, Dios, ayúdanos, poderoso Dios y soberano Cristo. Ahora te ruego, Señor, que lleves con bien a mis hermanos, a su pueblo, a sus hijos, Señor. Fortalece, Señor, la vida de Verónica, Señor, por la partida de su padre, Señor. Porque cuando tú me diste la palabra, Señor, yo no dije nada, Padre, pero cuando ella dijo eso, se me vino la profecía y yo dije, Señor, Dios bendito. Señor, me pasó escalofrío, Señor, y sentí esa sensación en la mitad de mi cuerpo, Señor. Padre, ayúdanos y prepáranos, Señor, porque seguramente ellos no lo esperaban, Señor, como nosotros tampoco sabemos el día y la hora en que tú has de venir, o cualquiera de nosotros vamos a morir. Solo te pedimos que nos prepares, Señor. Solo te pedimos que nos prepares, Señor. Oro también, Señor, por la salud de mi mamá, Señor, en esa lucha y en esa tarea que tenemos diariamente con ella, Señor. Padre bendito de los cielos, oramos, Señor, por Glorita, oramos por Amparito Asa en su próxima cirugía, oramos por todos aquellos, Señor, que van a entrar en un proceso, Señor. Ayúdanos, Señor bendito de los cielos, guarda la vida de cada uno de nosotros. Gracias por la recuperación de Amado y su cirugía de columna, Señor. Gracias porque cada uno de ellos representa algo del cuerpo tuyo, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a poder resistir esos momentos, esas situaciones, porque la cirugía no es solamente para ellas, sino para los que están en la casa, porque viene la paciencia, la atención y todo lo que trae, Señor, estos procesos, Dios, porque todos entraremos en ese proceso, Señor. Ayúdanos, Dios. Bendecimos su nombre, exaltamos su poder y le decimos, Señor, permita que seamos asequibles para que la imagen tuya sea formada en nosotros y para que la semejanza contigo, el pensamiento, en emociones y en voluntad se dé en nosotros para poder alcanzar la vida eterna, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. Bendito sea tu santo nombre, bendito sea tu santo nombre. Gracias, Dios, llévanos con bien, guárdanos y cuídanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.